queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Ecuador es la nación que inaugura el calendario electoral latinoamericano del 2025. Más de 13 millones de ciudadanos están convocados a participar en las elecciones generales previstas para el próximo 9 de febrero y que además de elegir asambleístas, determinará la presidencia de la República para el periodo 2025-2029. Un proceso comicial con el que cierra el periodo que inició el expresidente Guillermo Lasso tras invocar la muerte cruzada en 2023 por primera vez y adelantar elecciones para el resto del mandato. Tiempo después de aquella convocatoria, tanto el actual presidente Daniel Noboa como la principal líder de oposición, Luisa González, así como los demás 14 aspirantes a la presidencia, más allá de sus promesas de campaña y los resultados de ambas vueltas, tendrán por delante una difícil tarea de reconstruir la gobernabilidad democrática del país. Todo lo cual ocurre mientras se agudizan las tensiones entre el presidente y su vicepresidenta, Verónica Abad, erosionando su propia base de apoyo electoral tras mantener a la opinión pública en un fuego cruzado de acusaciones y acciones judiciales que tendrán un considerable impacto en la propia dinámica electoral. En este sentido, cabría preguntarse, ¿Noboa podrá mantenerse como factor de poder al frente del anticorreísmo? Por su parte, tras su derrota en el 2023, ¿el correísmo podrá tener capacidad de aglomerar voluntades para recuperar el favor electoral? Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Davenport, Florida, y hoy es domingo 19 de enero de 2025. También quisimos examinar un poco, lo teníamos como en el tintero durante todo el mes de diciembre, pero quisimos hacer una evaluación particular sobre esta dinámica política que se sigue en Ecuador, el país con el que arranca el calendario electoral de este 2025, y que bueno, ciertamente una vez más plantea importantes desafíos, no tan solo en lo que ha sido esta gestión de contingencia de Noboa, sino también un poco lo que de alguna manera son elementos pendientes en la sociedad ecuatoriana, como es seguridad, empleo, promoción comercial, el tema bueno, de este controvertido y muchas veces decorativo, el código de la democracia que muchas veces los políticos lo han utilizado a su conveniencia, ¿no? Y sobre todo el papel también que sigue teniendo la Asamblea Nacional Ecuatoriana con respecto a la necesaria contención a la política presidencial. Y en ese sentido, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación, porque bueno, vemos un Noboa que más allá de sus cuestionamientos, sigue teniendo una importante presencia en las preferencias electorales de acuerdo a los sondeos, pero por otra parte, también es importante tomar en cuenta, bueno, el tema de que es como de alguna forma una gran decepción en muchos aspectos con respecto a su propio desempeño en materia de control de la criminalidad. ¿Cómo miras tú este escenario que se viene a pocas semanas, ahorita en febrero? Exactamente, el 9 de febrero. Bueno, hay que recordar alguna cuestión formal de estas elecciones. Lo primero, ya lo has dejado ver, es que se trata de unas elecciones presidenciales, pero a la vez legislativas. En las elecciones presidenciales rige el principio de una mayoría cualificada, es decir, el vencedor tiene que tener mayoría absoluta en la primera vuelta o, superando el 40%, llevar una ventaja de 10 puntos al segundo. Entonces, en ambos casos, con mayoría absoluta o en esta segunda circunstancia, no hace falta una segunda vuelta. Si no, hay que concurrir a una segunda vuelta en el mes de abril. Bueno, el panorama hoy, de acuerdo con los sondeos de opinión, indica que hay claramente dos candidatos, Daniel Noboa, el actual presidente, y Luisa González, que viene del movimiento de la Revolución Ciudadana, del movimiento, diríamos, del el expresidente Rafael Correa, que son claramente destacados, ¿no? Luego hay 14 candidatos más, ¿no? Con unas cifras de intención de voto absolutamente irrisorias. Quizás el único es Leónidas Iza, que viene del movimiento Unidad Plurinacional Pachacutic, que en el mejor de los casos, el mejor de los sondeos que he visto, le da un 4 y algo por ciento.
Pero por consiguiente es una elección en la que se vuelve a revivir lo que ya se vivió en la elección anterior, es decir, la confrontación entre lo que podemos denominar el correísmo y el anticorreísmo, ¿no? Que sigue estando vigente en Ecuador, ¿no? Y esto creo que es el principal elemento que debemos tener en cuenta en una elección que de por sí, pues claro, va a ser muy debatida. Hay que recordar que Daniel Noboa ha querido presentarse como este hombre fuerte, ¿no? En la línea de Bukele y también con un aparato publicitario muy similar, pero a la vez pues teniendo problemas internos institucionales serios. El problema más serio es el manejo con su vicepresidenta, Verónica Abad, a la que tiene absolutamente marginado. Precisamente este fin de semana, Daniel Noboa ha nombrado como vicepresidenta a una funcionaria de su gobierno, a Cynthia Gelibert, que va a fungir, ahora mismo está fungiendo como presidenta de Ecuador en una decisión que es muy cuestionada jurídicamente, ¿no? Y una última nota con respecto a las elecciones legislativas, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre es importante y a veces las dejamos siempre de lado. En Ecuador se eligen 151 asambleístas, 15 de una planilla nacional, 130 provinciales y 6 del extranjero, ¿no? Para conformar la Asamblea Nacional del país. Bueno, y lo que hay que señalar es que por la propia dinámica de la ley electoral, esto va a generar una enorme fragmentación. Dicho de otra manera, el escenario es que ninguno de los dos candidatos que pudiera ganar, Daniel por un lado y Luisa González por otro, va a tener una mayoría en el Congreso. Y de nuevo vamos a entrar en un escenario de cierta ingobernabilidad. Claro, y en ese contexto también de contención y de pugnacidad, creo que en buena medida pues, nos trae recuerdos de la gestión anterior y claro, evidentemente pues esa necesidad de puentes, entiéndase bien, puentes en el sentido político, no de alianzas soterradas y acuerdos Así es. a la sombra, sino precisamente de puentes de gobernabilidad, es un poco lo que se echa incluso también bastante en falta en esta campaña y sobre todo si uno revisa las piezas, digamos, discursivas y narrativas de los candidatos más importantes. ¿Cómo miras tú también esto, Marisabel, de cara al futuro? Porque Manolo ha nombrado aquí varios elementos sensibles, ¿no? No tan solo el tema de esa... de esa vocalización de la imagen del presidente, ¿no? Sino también de elementos tan importantes como seguridad pública, como también promoción y resguardo de la seguridad necesaria también jurídica para las inversiones tan necesarias en una economía como la ecuatoriana y sobre todo este tema que señala Manolo, que bueno, ¿cómo va a ser esa pauta de relación con un legislativo donde muy probablemente va a ser minoría el nuevo presidente o presidenta, ¿no? Bueno, justamente yo estaba viendo un trabajo sobre el tema de la ah, altísima criminalidad en Ecuador. Y el problema realmente para Noboa es que él gana esa elección para culminar el periodo de Lazo, justamente para traer orden y lograr de alguna forma frenar estos altos niveles de criminalidad que están asociados, por supuesto, con la empresa transregional del narcotráfico, que por supuesto ha golpeado a Ecuador. Bien sabemos lo que ocurrió durante la campaña electoral, la muerte del candidato Villavicencio. Ujú. Eso no ha mejorado. Justamente la representante de Human Rights Watch para América Latina eh, habla del caso concreto de Ecuador y de la necesidad de desarrollar una política diferente en materia de seguridad, que por supuesto ella lo está viendo desde
desde los lentes de los derechos humanos, que ese es un problema que tiene Noboa. Ha logrado algo digamos, hay algunos números que hablan en tono positivo, pero en realidad el problema de raíz, el problema estructural no se ha resuelto. Y eso puede ser un factor que juega en su contra en esta campaña, porque además de que tiene está renovando periódicamente la declaración de emergencia en algunas regiones, no se está viendo el resultado completo que espera la gente, ¿no? Sino que eso ha sido muy no insignificante, pero que realmente no se ha visto el impacto de su política agresiva, esa buquelización de la que estamos hablando. Eso no se ha visto. El otro problema que yo creo que va a afectar su gestión y por ende va a incidir negativamente en sus posibilidades de ganar la elección es, por una parte, el deterioro del servicio eléctrico en el país. Eso es algo recurrente. La gente, por supuesto, lo está padeciendo. Y quienes hemos vivido esa realidad sabemos que eso es tremendo y eso afecta a la población Bueno, en formas. tremendo por ponerlo en términos académicos, ¿no? Pero eso es Sí, demoledor sí. al tejido también, incluso a nivel empresarial, es terrible en temas productivos también. Y que eso está asociado con países con bajísimos niveles de gobernabilidad, caso de Cuba, caso de Venezuela. Entonces, que Ecuador esté pasando por eso es realmente preocupante. Y la guinda, por supuesto, el problema que tiene con la vicepresidenta. Eso, de alguna manera, deteriora la imagen y eso en conjunto. Yo no digo que cada uno de manera aislada, sino en conjunto. El panorama que tiene Novoa ahorita es complicado, es complejo y va a tener incidencia en su campaña electoral, sin duda alguna. Claro, de todas formas hay que estar muy atentos a cómo se ve desarrollando este escenario, porque bueno, ciertamente estamos a pocas semanas. Hay que también considerar que muy probablemente vamos a estar hablando de una segunda vuelta y que también de alguna forma creo yo que es un elemento muy importante a destacar, sobre todo en el contexto ecuatoriano. Estamos hablando también de una ciudadanía que bueno, ha demostrado también una disposición de salir a votar, de creer también en la democracia, ¿no? Y creo que eso es un rasgo importante y me gustaría una breve valoración de Manolo sobre este tema, porque bueno, a los ecuatorianos les ha tocado duro, ¿no? En los últimos años y a pesar de todo, a pesar de la pugnacidad, bueno, con el tema de la criminalidad, por supuesto, pero también la pugnacidad política se ha mostrado muy contenciosa y muy resistente a participar en política, a estar muy atentos, o sea, digamos, de alguna manera esa dinámica, esa expectativa democrática sigue estando muy viva y me gustaría un poco tu apreciación, porque claro, también en ese sentido, creo que son mensajes que también como hispanoamericanos es importante siempre vernos en ese reflejo, ¿no? No sé, ¿cómo lo miras tú ese aspecto en particular, Manolo? Mira, hay dos elementos, ¿no? Que uno mm, tiende a enfatizar, ¿no? Y a poner encima de la mesa para reflexionar. Uno es evidente el proceso de desinstitucionalización que paulatinamente ha vivido Ecuador. Y esto no hay que buscar un único responsable, ¿no? Yo creo que el país se ha manejado a través de distintas crisis políticas. Estoy pensando desde ya prácticamente, y me voy a mucho tiempo atrás, casi 30 años atrás, ¿no? Con Abdalá Bucaram. Ujú. El correísmo generó una etapa de cierta estabilidad, pero a través de un quehacer demasiado centrado en un liderazgo muy personalista y en un bajo respeto a la Sí. institucionalidad, ¿no? Y eso está ahí. Y a ello hay que sumar un segundo elemento para el que Ecuador no estaba, digamos, preparado. Era una sociedad muy confiada, que vivía casi podría decir que en una suerte de limbo, ¿no? Que fue el narcotráfico, ¿no? O sea, Ujú. cuando el narcotráfico colombiano derivó la salida
por territorio ecuatoriano, pues eso infectó enormemente a la sociedad y se generó el virus, ¿no? Y la expansión del virus de las mafias, de la violencia y demás. Si a esto lo añadimos una desestructuración política y una desinstitucionalización política muy seria, pues tenemos un elemento terrible, ¿no? Yo jamás, yo he vivido en Quito bastante tiempo, no digo que periodos largos, ¿no? Pero Quito era, y Ecuador en general, estoy hablando de principios bueno, toda la década de los años 2000, incluso hasta 2015, 2016, era un sitio extremadamente tranquilo, ¿no? Y todo esto se pervierte en apenas 3, 4 años, ¿no? Claro, claro. Y en ese sentido, por supuesto, estaremos muy, muy atentos a cómo se vaya desarrollando la campaña, estas elecciones, muy probablemente esa segunda vuelta, y será un tema pues que obviamente, como ha sido ya tradición en Mirada Semanal, todo lo que son elecciones, pues forman parte de nuestros hijos predilectos en términos de abordaje. Así que bueno, mis queridos, muchísimas gracias por su tiempo, por sus apreciaciones. Seguiremos muy pendientes de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos en las próximas semanas. Y bueno, nos veremos de vuelta en Mirada Semanal el próximo domingo. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.